Hola, estimados padres y madres de familia. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes y en esta oportunidad, en este video, vamos a tocar el tema enfermedad por reflujo en pediatría. Cuando el niño viene a la consulta, usualmente la madre lo trae por antecedente o historia de vómitos frecuentes. Es importante para nosotros, en primer lugar, diferenciar si estamos frente a un vómito o a una regurgitación. Los vómitos es la expulsión de los alimentos a través de la boca, generalmente asociado a esfuerzo muscular y casi siempre asociado a síntomas autonómicos que uno se puede percatar a través de sensación de desvanecimiento, sudor o palidez. En cambio, la regurgitación es aquella expulsión del alimento, usualmente leche en los pacientes lactantes, del contenido pero sin esfuerzo. Nosotros le llamamos a estos pacientes los vomitadores felices, porque luego de que el contenido sale sin ningún esfuerzo, los pacientes no presentan ninguna sintomatología. Es importante diferenciar dos situaciones que se presentan de una forma muy diferente y lógicamente requieren también un tratamiento diferente. Estamos hablando de reflujo gastroesofágico fisiológico, que es una condición que se presenta usualmente en los lactantes menores, con expulsión del contenido gástrico sin esfuerzo, en un paciente que no tiene ninguna otra molestia, que tiene un crecimiento normal, tanto una progresión de peso y talla dentro de lo habitual, y que al momento de examinarlo el paciente no tiene ninguna otra complicación. Este tipo de reflujo se asocia a la inmadurez y se va corrigiendo en el tiempo mientras el paciente va progresando y va madurando el sistema digestivo. Hay que diferenciar esta condición de la enfermedad por reflujo, donde el paciente tiene reflujo, pero además tiene impacto que, por ejemplo, puede ser en la parte digestiva, náuseas, vómitos, rechazo al alimento, impacto respiratorio. Son pacientes que pueden tener procesos respiratorios frecuentes, incluso con compromiso bronquial que requiere nebulizaciones, y muchas veces estos pacientes no tienen una buena ganancia de peso y talla. Los síntomas más frecuentes son dependiendo del tipo de cuadro. En el caso de paciente con reflujo gastroesofágico fisiológico no hay ninguna otra sintomatología excepto la expulsión del contenido gástrico. En este caso solamente observamos a los pacientes. En el caso de los pacientes con enfermedad por reflujo sí hay algunas molestias asociadas, por ejemplo, rechazo al alimento, vómito, y en los niños más grandes, dolor en la parte alta del abdomen, hipo, eructos o sensación de acidez en la garganta, y muchos de estos pacientes sienten aumento de salivación, que incluso los padres se percatan porque al momento que el paciente duerme, esta saliva excesiva sale por la boca y termina mojando la funda o mojando la almohada. Este es un dato importante que nosotros lo valoramos, pero principalmente en el caso de los pacientes que son de una edad un poquito mayor. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad por reflujo, es importante mencionar que una buena historia clínica nos permite más o menos sospechar la causa o el diagnóstico de este tipo de problemas. Sin embargo, en algunos pacientes es importante hacer algunos estudios. Es importante remarcar que la ecografía no nos sirve para hacer la evaluación de pacientes con reflujo, y más bien la ecografía o la endoscopía digestiva o algunos exámenes como por ejemplo radiografías con contraste nos permiten más bien buscar otras causas de las molestias o incluso evaluar complicaciones. Básicamente el diagnóstico entonces es clínico, y cuando se requiere algunas pruebas son a través de un estudio que se llama pHmetría impedancia, que desafortunadamente no lo tenemos en forma, disponible en todos los establecimientos de salud. El tratamiento está dirigido básicamente o está orientado hacia dos aspectos. Nosotros los gastropediatras priorizamos en primer lugar lo que son las medidas generales o las medidas de soporte o lo que conocemos como estilos de vida saludables. En primer lugar, implica una alimentación adecuada. Por ejemplo, en los pacientes lactantes muchas veces se comete el error de sobrealimentar, sobreofrecer leche materna o fórmulas en una cantidad excesiva, y esto puede desencadenar regurgitación o reflujo gastroesofágico. Entonces debemos tener en cuenta, de acuerdo al tamaño y la edad del paciente, los volúmenes de leche que se pueden ofrecer. En el caso de los pacientes más grandes, muchas veces también tienen comidas bastante copiosas o incluso incluyen en los alimentos algunas sustancias que podrían empeorar el reflujo, como por ejemplo alimentos muy grasosos, llámese frituras, comida rápida que está ahora bastante de moda, o algunos alimentos o algunas sustancias como el café, el té, el chocolate, que en algunos pacientes podría empeorar esta condición. En los pacientes más grandes hemos visto también en la consulta, que es bastante frecuente acá en la zona, la asociación con estreñimiento.
Los pacientes que tienen estreñimiento, generalmente una de las complicaciones es el reflujo gastroesofágico asociado a las molestias que ya hemos conversado previamente. Y asimismo, los pacientes que tienen obesidad también tienen esta, manifestación o como complicación de este cuadro. Por lo tanto ingerir bastante líquido y fibra bajo la forma de verduras y frutas para controlar el estreñimiento, como fomentar una alimentación saludable y actividad física adecuada para prevenir la obesidad, terminan ayudándonos a controlar la enfermedad por reflujo basado en el concepto de estilos de vida saludables. En algunos otros pacientes en los cuales no es suficiente las medidas generales o estos estilos de vida saludables, tenemos que utilizar medicamentos. Los medicamentos que utilizamos para la enfermedad por reflujo son los inhibidores de secreción ácida, que pueden ser, por ejemplo, inhibidores o bloqueadores H2 tipo ranitidina, o utilizamos inhibidores de bomba como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol en la población pediátrica. Algunos pacientes también se benefician de algunos medicamentos sintomáticos que disminuyen lo que es el exceso de gas o disminuyen la acidez a través de la protección o el contacto con la mucosa para generar una mejoría de la sintomatología. Esto lógicamente no lo usamos por mucho tiempo, solamente mientras controlamos las molestias y posteriormente se suspenden dentro de lo que es el tratamiento. Como recomendación final, les cuento algo de la experiencia que yo tengo con los pacientes que se atienden en el consultorio de gastroenterología pediátrica. Nosotros tratamos primero de prevenir estas complicaciones estableciendo una alimentación adecuada, es decir, volúmenes, frecuencias y cantidades adecuadas de alimentos en los pacientes lactantes. Evitamos lo que es los alimentos que pueden desencadenar reflujo en los pacientes más grandecitos, como por ejemplo las comidas grasosas, el exceso de comida rápida o algunas sustancias carbonatadas como por ejemplo las gaseosas, etcétera, que pueden tratar de, hacer presentar o complicar esta situación. Y finalmente tratamos de evitar condiciones como el estreñimiento y la obesidad que pueden desencadenar a la larga enfermedad por reflujo. Tratamos en lo mínimo o en el menor de los casos de utilizar medicamentos. Lo más que hacemos es hacer prevención y tratamiento con estilos de vida saludables, que es básicamente un gran porcentaje del tratamiento en estos pacientes. Espero que la información que les hemos dado en este video les sirva de utilidad para poder no solamente identificar si su paciente tiene estas molestias, sino también de alguna manera efectivizar un tratamiento inicial para prevenir lo que son las complicaciones por esta enfermedad. Si les gusta el video, no se olviden de compartirlo y ustedes ya saben que me pueden ubicar en el consultorio de gastroenterología pediátrica de la Clínica KidSalud en la avenida Tacna 251. Muchas gracias.